noches. Sean todos bienvenidos a la plataforma de Varones en Acción. Agradecemos a nuestro Dios. Hermanos, ya hoy 5 de septiembre, mis amados hermanos. Ya estamos iniciando prácticamente el noveno mes del año, hermanos. Y el mes se ha estado yendo rapidito, hermanos. El año se está yendo rapidito y vemos, hermano, que lo bueno es de que en todos estos días que han transcurrido del año 2025 hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto su misericordia, hemos visto su gracia derramarse en la vida de cada uno de nosotros. Así que agradecemos a nuestro Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, definitivamente, ¿verdad? Así que en esta hermosa noche sea toda la gloria para nuestro Dios. Y vamos entonces, mis amados hermanos, a abrir el programa que tenemos para esta noche y tenemos a nuestro hermano Conrado Hincapié desde Colombia. Él tiene la oración inicial. Adelante, mi hermanito Conrado, con la oración. Hermano Rigoberto y demás hermanos conectados, muy buenas noches, bendiciones en Cristo Jesús. Nos vamos a dirigir al Señor en oración. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos infinitas gracias, Señor, por este día que nos regalaste más de vida. Nos ayudaste a vivirlo en tu presencia conforme a tu voluntad. Perdona si hemos pecado contra ti, contra el prójimo hasta este momento, porque debemos estar en comunión contigo, con tu iglesia y con toda persona con quien nos relacionemos en nuestro diario vivir. Gracias, pues, Señor. Todo lo que hagamos en esta noche, compartamos las alabanzas, la oración, el estudio de tu palabra, sea para tu gloria, Señor, para honra y gloria, porque tú, por tu autoridad, potestad y majestad, eres digno de la honra y de la gloria. Bendito Señor, bendice tu iglesia en todo lugar del mundo. Bendice a cada uno de los lugares representados en la iglesia de tu Hijo amado, para que en nuestros hogares haya paz, haya amor, haya perdón, que no haya gritería, Señor, que aprendamos a amarnos los unos a los otros, que aprendamos a tolerarnos también con paciencia, con humildad, que seamos prontos para escuchar y obedecer tu palabra, tardos para hablar, Señor. Apártanos de la ira, oh Padre Santo, porque sabemos que la ira del hombre no obra tu justicia, oh Padre Santo, y así no podemos estar en comunión contigo. Ayúdanos, pues, Señor, a estar en tu presencia en todo momento para que nuestras oraciones no tengan estorbo, Padre Santo. Bendice las familias de todos los hermanos aquí esta noche conectados a la plataforma. Bendice sus hijos, sus esposas. Pone tu mano sanadora sobre la salud de hermano Rigoberto, de todos los demás hermanos y familia, para que así podamos tener alegría y gozo en ti, Señor, para poder trabajar en tu obra, oh Padre Santo. Necesitas tu Espíritu Santo, un cuerpo sano, dedicado a ti, Señor, para hacer lo que es bueno antes de que vengan los días malos en los cuales no tengamos contentamiento, Señor. Ten misericordia de todo. Y es en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo en quien te damos gracias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermanito Conrado, por esta preciosa oración con el cual usted ha Amén. abierto el programa en esta noche. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Roberto Perdomo desde Honduras con los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermanito Roberto. Muy bien, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de los que estamos lo que es conectados en este hermoso programa, en esta plataforma Varones en Acción, ¿verdad? Ya que es un programa que es de mucha bendición para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Vamos a cantar a nuestro Dios, ya que el Señor merece toda la honra y la gloria.
Y vamos a cantar este canto que dice así. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha comprado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender.
me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guía, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar este canto precioso que dice, amémonos de corazón. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no está reconciliado. Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no está reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros, que os améis unos a otros, como Dios nos ha amado. Que os améis unos a otros, que os améis unos a otros, como Dios nos ha amado. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir cantando en esta noche, amados hermanos, este canto precioso que dice, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, Señor, vine a adorar a Dios.
Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, Señor. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por lo que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por lo que digo que vine a adorar a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar, hermano, otro canto más en esta noche. Y este canto se llama Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Estos cantos que hemos cantado son para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Roberto Perdomo, por esos preciosos cánticos que han sido entonados en esta hermosa noche para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Vamos a dejarle el tiempo entonces a nuestro hermano Pedro Elías Carreño desde Colombia. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Pedro Elías. Hermano, Dios los bendiga. Para mí es un gusto presentar a mi hermano Mauricio Alberto Hernández Galán, bautizado en 1990, casado con la hermana Silvia Magaña de Hernández desde 1995. Tiene 3 hijos: Mauricio Jr., de 28 años, Rodrigo, de 26 años, y Diego, de 23 años. Bautizado desde su adolescencia, desde el año 2000. Se congregan como familia en la Iglesia de Cristo en Colonia Miramonte de San Salvador, El Salvador. En el año 2216
es nombrado como anciano en dicha congregación y siguen sirviendo en la enseñanza de la predicación. Esta es la biografía de nuestro hermano Mauricio Alberto Hernández. Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermanito Pedro, por excelente presentación en esta noche por nuestro hermano expositor. Gracias. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Gerson Bravo desde Nicaragua. Él estará orando por el expositor y por la palabra. Adelante, mi hermano Gerson. Buenas noches, amados hermanos, consiervos, vamos a orar. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta noche porque regala la vida, la salud, nos presta las facilidades, Padre, para poder enlazarnos virtualmente. Y en este momento rogamos, Padre, por la predicación que en esta noche vamos a escuchar. Rogamos que bendiga en gran manera a nuestro hermano Mauricio Hernández. Bendice, Padre, su ministerio, bendice la obra espiritual que desarrolla y también en este momento a cada uno de los predicadores, de los ministros que están reunidos para poder oír juntos, meditar juntos y aprender juntos de tu santa palabra. Padre, ayuda a que esta lección de hoy pueda ser altamente edificante en nuestras vidas y que podamos reflexionar sobre estos elementos importantes que nuestro hermano ha de compartir. En esta noche, sé tú con nuestro hermano y con cada uno de nosotros. Esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, por quien oramos y gracias damos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Gerson. Bonita oración en esta hermosa noche. Vamos Amén. entonces a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano expositor Mauricio Hernández desde El Salvador con el tema El ministerio en tiempos de crisis. Adelante, mi hermanito Mauricio. Buenas noches, amados hermanos. Creo que estoy teniendo un problema con mi equipo. No, creo que mi cámara no logra verse. Creo que van a poder escucharme, pero no va. Estoy teniendo problemas con mi cámara. Estaba revisando la configuración, pero no logré que funcionara. Aquí aparentemente a mí me aparece que está funcionando, pero he podido evidenciar que no logra verse. No sé si esto va a impedir que podamos ver una presentación que tengo preparado para para esta clase. No sé, hermano Rigoberto, si es posible que pueda tener acceso a compartir pantalla y probar si logramos ver la presentación y ustedes me indican. Si no, pues no hay problema. Podemos hacerlo sin presentación. Listo, hermano. Ya puede compartir. Ok. Me confirman, hermanos, por favor, si se logra ver la presentación. Se mira perfectamente, hermano. Ok. Bueno, eh, no vamos a poder vernos a través de la cámara, pero vamos a tener una reflexión, hermanos, vamos a tener una reflexión. eh, no vamos a repetir fórmulas. Muchas veces estamos acostumbrados a repetir fórmulas, a tener ciertos patrones en el ministerio, ¿verdad? Y muchas veces se requiere que los siervos de Dios aprendamos a discernir los tiempos. Es importante discernir cómo el evangelio eterno eh, se, se ha encarnado en tiempos de crisis. ¿Sí? El Evangelio siempre ha estado presente, las verdades bíblicas son inmutables, la palabra del Señor es eterna, ¿verdad? Y precisamente, pues, lo que cambian son los tiempos. Lo que cambian son los tiempos, pero la palabra del Señor es eterna. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, Juan dice que vio volar por el medio del cielo
a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este evangelio permanece independientemente de las crisis que se tengan que enfrentar en los tiempos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es inmutable, no cambia. Y nosotros en esta noche, hermano, vamos a suplicar que el Señor nos ilumine mientras nosotros reflexionamos juntos acerca de cómo en los tiempos de crisis nosotros podemos precisamente predicar el evangelio sin alterarlo, predicar el evangelio sin cambiar, porque muchas veces las crisis en los tiempos de las épocas han hecho que muchos cambien el sentido del evangelio, tratando de adaptarlo a los cambios culturales, tratando de adaptarlos a los cambios que se dan en las distintas épocas. Pero la palabra del Señor nos muestra cómo a través del tiempo las verdades bíblicas han sido siempre efectivas para cualquier tipo de crisis que se enfrente en el tiempo. Por eso es que tenemos que tener claro, hermanos, que precisamente el pueblo de Dios siempre ha enfrentado crisis desde los tiempos memorables. Podemos ver cómo desde, por ejemplo, desde Egipto hasta Babilonia, desde Jerusalén hasta Roma, ¿verdad? Los siervos del Señor siempre han proclamado la verdad en medio de crisis, en medio de caos, en tiempos de crisis. Lo que siempre permanece eterno, como dijimos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Evangelio, hermanos, no es una fórmula, el Evangelio no son métodos, el Evangelio no son sistemas. El Evangelio es una persona, el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio, ¿sí? Y hoy, como hoy en día nosotros como ministros, como ancianos, como diáconos, como líderes en la iglesia, somos llamados a proclamar en el Evangelio en un mundo que ha cambiado profundamente. El mundo ya no es como los tiempos bíblicos, las épocas en la Biblia se pueden evidenciar y hoy los tiempos también han cambiado. Nosotros vamos a poder ver precisamente cómo estos cambios siempre han sido enfrentados, las crisis de las épocas han sido enfrentadas con los mismos principios de siempre. Los principios bíblicos no han variado, a pesar de que las crisis en los tiempos, en las épocas son distintas, ¿verdad? Los contextos culturales pueden ser distintos, los avances en la historia de la humanidad No. van haciendo que cada época sea distinta, más sin embargo, la palabra del Señor siempre se ha mantenido de forma inalterable. Por eso es que nosotros vemos que Dios no ha cambiado, su palabra no ha caducado, su palabra no ha sido cambiada, pero los escenarios donde nosotros proclamamos la palabra del Señor sí han cambiado, hermanos. Las épocas son distintas, ¿sí? Y por eso el ministerio muchas veces requiere que nosotros tengamos discernimiento bíblico, fuertes fundamentos bíblicos, que seamos fieles a esos fundamentos, mantenerlos inalterados para presentarlos contextualizados en cada una de las épocas. Y como vamos a ver, precisamente la historia bíblica nos muestra precisamente ese principio. Jesús declaró con mucha claridad que los cielos y la tierra podrían pasar, pero él dijo que su palabra no pasaría. Los tiempos pueden cambiar, la tierra se puede ir transformando, pero la palabra del Señor se mantiene inalterada. Y hay principios precisamente que la Biblia nos muestra, esos principios no cambian con el tiempo. Esos principios se mantienen inalterables. Nosotros vemos precisamente, por ejemplo, que en Juan capítulo 4, versos 24, Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Ese es un principio bíblico inalterable, ¿sí? Ese es un principio que se mantiene en el tiempo. Y hay muchos otros principios bíblicos que no cambian. Por ejemplo, nosotros tenemos el principio de la salvación por gracia. Leamos ahí en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Efesios capítulo 2 y dice el versículo 8 y el versículo 9. Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, sino es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ese es un principio inalterable, el principio de la salvación por gracia. No cambia con el tiempo, eso ha sido y será siempre así. También como vemos en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 cuando se habla acerca de el fruto del Espíritu. La santidad como el fruto del Espíritu es la definición de la santidad, es el carácter del cristiano. Eso es lo que marca la conducta del cristiano, el fruto del Espíritu. Todas esas cualidades espirituales, ¿verdad? Que las produce el Espíritu en el corazón de aquel que ha recibido el don del Espíritu Santo al ser bautizado. Esos principios no cambian. El principio de la santidad como fruto del Espíritu es algo que, a pesar que los tiempos cambien, ese principio se va a mantener inalterable todo el tiempo. Así también tenemos la misión como un mandamiento universal. Recordemos Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, cuando Jesús encomienda a la iglesia a ir a predicar el evangelio. Cuando él dijo, ir y predicar a todas las criaturas, ¿sí? Ese mandamiento es inalterable. Ese es un principio bíblico que no cambia. No importan los tiempos. Podrán cambiar los métodos, podrán cambiar los sistemas, ¿verdad? Podrán cambiar esas cosas, pero el evangelio que predicamos no podemos cambiar. Eso debe mantenerse inalterado. Y la misión que el Señor ha puesto sobre nosotros es también algo que nosotros no podemos cambiar. Debemos de mantenerlo todo tiempo. Estos principios, hermanos, como la salvación, la santidad, la misión, la fidelidad a la doctrina, esos son principios que no pueden ser negociados durante los tiempos. Deben mantenerse inalterables. Lo que puede cambiar y lo que ha cambiado en el transcurso de los tiempos es la aplicación de la predicación de esas verdades. Eso requiere discernimiento, eso requiere sabiduría del Señor, porque nosotros vamos a encontrar a través de la Biblia, ¿sí? Vamos a encontrar a través de la Biblia cómo se enfrentaron las crisis en otras épocas. ¿Sí? Vamos a encontrar precisamente a lo largo de toda la historia de la Biblia que Dios ha levantado siervos en medio de escenarios profundamente caóticos, profundamente convulsionados. Y en cada época, cada uno de esos miembros, de esos siervos del Señor, enfrentaron sus propias crisis en cada época, ¿sí? La enfrentaron, podemos decir, de una manera específica cada uno de ellos. Cada época se enfrentó con su propia crisis, pero en todas ellas el ministerio se mantuvo siempre fiel, los principios se mantuvieron, ¿sí? Siempre fueron los mismos principios, la obediencia, la santidad y la proclamación. Lo que cambió fue la forma, pero nunca cambia el fondo. ¿Sí? El mensaje no puede ser cambiado. La manera en que expresamos el mensaje es el que se va adaptando a las épocas. Por ejemplo, vemos que en Egipto, en la época de Egipto, en el contexto de Egipto, el pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel vivió bajo el yugo de la esclavitud. Esta esclavitud, esta opresión era de tipo estructural, era institucionalizada, ¿sí? Era el imperio de Egipto gobernando sobre el pueblo de Israel, ¿verdad?
esta opresión también fue de carácter espiritual, debido a la idolatría de los egipcios. Y Dios levantó a Moisés en medio de esa crisis, pero no lo levantó como un filósofo, como un hombre que iba a debatir con los egipcios, tampoco lo levantó como un guerrero. Dios levantó a Moisés como un profeta que encarnó la liberación del pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo Moisés? ¿Cómo Moisés proclamó la liberación del pueblo de Israel? ¿Cómo Moisés llevó este mensaje de esperanza a Israel en medio de esa crisis de esclavitud que vivió en Egipto? Pues Moisés proclamó el mensaje de redención usando señales culturales que los egipcios podían comprender. Las plagas, los símbolos y la confrontación directa hacia el faraón eran mensajes que los egipcios podían entender. Cada una de las plagas representaba algo en la cultura de los egipcios. Y el mensaje que Dios estaba enviando, no solamente al pueblo de Israel acerca de su pronta liberación, sino también estaba dando un mensaje al propio faraón. Estos mensajes, estas plagas que Moisés usó, hablaron de una manera que a Faraón le quedaba claro quién era Dios y cuál era su juicio. Cada una de las plagas tiene un significado en la cultura de los egipcios y eso es lo que Moisés está mostrando. Notemos que Moisés no diluye el mensaje. Moisés no cambia el mensaje, pero lo presenta en un lenguaje que va a impactar el corazón endurecido de Faraón. Cada una de estas señales tuvo un significado especial en la mente y en el corazón de Faraón, pero también tuvo un significado especial para el pueblo de Israel. Es decir, que la liberación no viene por obedecer, o mejor dicho, perdón, que la liberación viene por obedecer la voz de Dios, incluso cuando parece que es imposible. Dios mostró que eso que parecía imposible para los israelitas ser liberados, fue posible debido a las señales y prodigios que él hizo en medio del pueblo de Israel. Y ese mismo lenguaje tuvo un significado para el faraón. En la época de Babilonia también tenemos otro ejemplo de cómo las verdades bíblicas, los principios bíblicos se aplicaron de manera contextualizada en la época. Nosotros encontramos que en la época de Babilonia fue una época de exilio y de pérdida de identidad del pueblo de Israel. Cuando Israel fue llevado al exilio en Babilonia, la crisis no fue tan física, sino que fue una crisis de tipo espiritual y fue una crisis de tipo cultural. Recordemos que el pueblo había perdido su tierra, el pueblo había perdido el templo y había perdido su sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Y en medio de esa crisis del pueblo, en medio de esa desorientación del pueblo, Dios levanta a Daniel como un siervo que habría de llevar un mensaje al pueblo de Israel. Pero notemos y recordemos que Daniel no se aísla, pero tampoco se avergüenza de quién es él. Pero lo interesante es que Daniel, enfrente a esta crisis, notemos, no se aisló del entorno que estaba viviendo en Babilonia. Es más, sabemos que Daniel llegó a formar parte de la corte del imperio babilonio. Y sin embargo, él mantuvo su santidad aun cuando tuvo que convivir en medio de esa cultura babilónica, que también era una cultura idólatra. Pero a pesar de que el pueblo de Israel tuvo que vivir en esa crisis, Daniel pudo mantener la santidad en medio de esa situación.
Él no come lo que le contamina su cuerpo, no come porque más que contaminar su cuerpo, lo que Daniel está demostrando es que él no va a permitir que su espíritu sea contaminado con las idolatrías de los babilonios. Entonces, Daniel realmente no adora lo que no es Dios. Él está dispuesto a demostrar que él está dispuesto a adorar al único Dios verdadero, aunque eso represente que él tenga que sufrir o tenga que ser menospreciado por el imperio. Sin embargo, nosotros sabemos que Daniel, a pesar de que no negoció su fe, logró ganarse la confianza del, del rey babilonio, ¿sí? Es decir, que Daniel fue sabio, Daniel fue respetuoso y fue estratégico en la manera como él proclamó las verdades de Dios en medio de este contexto que tuvo que vivir. Su ministerio fue un testimonio silencioso, pero fue sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque su conducta habló más que su boca, ¿sí? Su conducta mostró que realmente él estaba plenamente convencido de quién es Dios. Y esa conducta respetuosa de Daniel hizo que Daniel pudiese ganar el respeto, ¿sí?, del imperio. Daniel usó y entendió que la santidad no depende del entorno en el que vivía. Daniel no permitió que la cultura babilonia entrara a su corazón. Él podía transformar el imperio babilónico. Él podía contaminar al imperio babilónico con las verdades de Dios, pero nunca el imperio babilónico iba a contaminar el corazón de Daniel. Es interesante cómo Daniel enfrenta esa crisis espiritual que vivió el pueblo de Israel, porque nos demuestra que uno puede ser fiel en medio de la cultura sin perder la identidad espiritual. No importa que las culturas sean distintas, pero los principios bíblicos se mantienen. Y luego también tenemos el ejemplo de la iglesia del primer siglo, que vivió en una época de persecución y de paganismo. En el primer siglo, la iglesia nace en medio de un mundo pagano, un mundo muy pluralista, un mundo muy hostil, ¿verdad? Nosotros sabemos que fue una época muy difícil para los cristianos por cuanto ellos fueron perseguidos, fueron marginados y fueron acusados de ser personas rebeldes, fueron acusados de ser subversivos, ¿verdad? Pero el evangelio no se detuvo. La iglesia pudo mantener las verdades de Dios en medio de ese contexto cultural que vivió con el imperio romano. Y tenemos como ejemplo a Pablo, el apóstol de los gentiles. Cuando Pablo entra en Atenas, si ustedes recuerdan esta experiencia de Pablo, cuando él entra en Atenas y él ve los altares de los dioses desconocidos, Pablo, en lugar de condenar a los atenienses, conecta con la mente de los atenienses, usa un lenguaje filosófico, cita a sus propios profetas griegos y desde ahí él proclama quién es Cristo. Pablo fue estratégico para mostrar a Cristo en una cultura como la ateniense, que estaba una cultura llena de de mucho ideología filosófica, lleno de muchas idolatrías, tanto que tenían, como dice la escritura, un Dios a quien él llamaban el Dios no conocido. Y cómo Pablo utiliza ese concepto cultural, ese pensamiento filosófico de los griegos, y él puede, a través de esta coyuntura, poder presentar y poder proclamar a Cristo. Pablo no alteró el contenido. Pablo no desvió la verdad del Evangelio, pero lo adaptó
lo que Pablo hizo fue adaptar el canal por el cual él llevó el mensaje, pero el mensaje de Pablo sigue siendo el mismo. Pablo predicó a Jesús y la resurrección de una manera estratégica, porque el Evangelio, hermanos, puede dialogar con la cultura sin perder la esencia de la verdad del Evangelio. No necesitamos transformar el Evangelio para adaptarlo a la cultura. Es que cuando presentamos el Evangelio puro y verdadero, el Evangelio transformará la cultura para que sea agradable a Dios mismo. Esa es la estrategia misionera que se le encomendó a Pablo y Pablo la cumplió de una muy buena manera. Entonces vemos aquí cómo en 3 épocas, con 3 crisis distintas, 3 siervos dieron una respuesta ministerial distinta que se acopló a la propia crisis y a la propia época en que se vivieron esas crisis. Los mismos principios eternos fueron aplicados en cada época. Y hoy nosotros como ministros, hermanos, que también estamos viviendo tiempos de crisis, estamos llamados a hacer lo mismo, a ser fieles al mensaje, pero ser sabios en la forma y ser valientes en la proclamación del Evangelio. Necesitamos discernir por medio del Espíritu Santo cuáles son los mejores canales para presentar a Cristo en medio de las crisis actuales. ¿Cuál es la forma más efectiva para llevar la proclamación del Evangelio sin cambiar su esencia, sin cambiar el contenido del Evangelio? Eso requiere muchas veces valor, porque la predicación del Evangelio va a contrastar con muchos principios que se promulgan hoy en día. Por lo tanto, hermanos, nosotros vemos que así como ocurrió en las épocas pasadas, hoy nosotros estamos viviendo nuestras propias crisis y debemos de enfrentarlas con los mismos principios eternos con los cuales se han enfrentado todas las demás crisis en el pasado. Vivimos ahora en una época que está marcada por mucha tensión que desafía la estructura social. La estructura social está desafiando los principios bíblicos, está desafiando a la iglesia, pero también la conciencia espiritual del creyente está siendo puesto a prueba en las crisis modernas que estamos viviendo. Todas estas ideologías que han ido emergiendo, la fragmentación de las relaciones humanas, como el divorcio, la separación, cómo las relaciones humanas se han ido distorsionando, cómo la cultura digital también ha ido cambiando los escenarios para los cristianos y todo ese relativismo moral que existe ahora, que son simplemente fenómenos sociológicos, ¿sí? Son estos, pues, escenarios donde la fe está siendo puesta a prueba y donde los ministros debemos de responder con sabiduría, con compasión, pero con firmeza. Sabiduría para saber cómo llevar el mensaje, compasión para no condenar al mundo, sino para llevarle el evangelio con firmeza, sin alterar nada de la verdad. Tenemos que presentar el evangelio tal y cual es en medio de todas estas crisis que se están enfrentando hoy en día. Por eso es que nosotros hemos visto, vamos a ver estas 4 crisis como ejemplos de lo que tenemos que enfrentar hoy en día. Una de ellas es la sexualidad fluida, ¿ya? Es que se combate o se debe de proclamar el principio eterno de la identidad en Cristo. Leamos por favor Gálatas capítulo 3 y versos 28.
Vayamos al libro de Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Todos, dice, sois unos en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad, ¿sí? Esa es la identidad que nosotros debemos de promulgar en medio de esta crisis de sexualidad que existe hoy en día. La cultura eh, ha distorsionado la identidad sexual, ha distorsionado la identidad del ser humano, promoviendo precisamente esas ideologías que desconciertan la fe de los cristianos. Y en medio de este contexto, hermanos, en medio de esta situación, el principio eterno no es una ideología. No vamos a combatir la ideología, ¿sí? La ideología de la sexualidad, todas las ideologías de la sexualidad, no las vamos a combatir con otras ideologías. La vamos a combatir con el evangelio puro, con lo que el Señor nos ha enseñado acerca de la verdadera identidad del ser humano. ¿Sí? Se va a combatir a través de una afirmación radical de cuál es nuestra verdadera identidad que está en Cristo. La respuesta que debemos de dar no puede ser el rechazo, pero tampoco puede ser desvalorizar la crisis. Se requiere, hermanos, que los siervos del Señor acompañemos profundamente y con compasión a las personas que están sumergidas en estas ideologías. Se requiere mantener con firmeza los principios bíblicos, pero enseñarlos y sembrarlos en el corazón de las personas que están sumergidas o están engañadas por estas ideologías. Es a través de la enseñanza compasiva de los principios bíblicos que puede estas personas recuperar la dignidad humana. ¿Cómo? Predicando la santidad que el Señor nos enseña a través de la Biblia. No podemos nosotros enseñar otra cosa, ni minimizar el problema de la sexualidad. La música, hermanos, y el baile puede ser otro ejemplo de las crisis que estamos enfrentando hoy en día. Y no me refiero precisamente a la música en el culto, porque de ese principio nosotros estamos claramente enseñados a través de la palabra. El Señor dijo, Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La música y la danza han sido transformadas por la cultura como expresiones de libertad, pero muchas veces esta expresión de la música ha perdido el discernimiento espiritual y ha calado dentro del culto de adoración. Vayamos a Hebreos capítulo 3, hermanos. Hebreos capítulo 13 y dice el verso 15. Dice, por tanto, dice, ofrezcan continuamente mediante él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Sabemos que este principio bíblico es inalterable, no podemos cambiarlo, como muchos religiosos hoy en día lo hacen, y han mezclado la música y la danza con el culto a Dios. Cuando Dios es un Dios de orden, cuando Dios es un Dios que busca que le adoremos en espíritu y en verdad, y no que le adoremos por las emociones que la música y la danza pueden generar en el corazón del hombre. Pero también debemos de discernir con ética fuera del culto el tema de la música y la danza, sin perder la identidad de la santidad aún en las cosas que escuchamos y la forma en que manifestamos nuestro gozo. Recordemos que David danzó al Señor, pero lo hizo fuera del culto.
Recordemos que David sí utilizó instrumentos musicales para expresar gozo en su corazón y para expresar gratitud a Dios, pero lo hizo fuera del culto, porque en el culto Dios ha establecido la manera correcta de adorarle, en espíritu y en verdad. Eso no podemos cambiar, pero muchos grupos religiosos han mezclado la cultura musical, la cultura de la danza dentro de la adoración, trastornando el principio que Dios ha enseñado. Por eso es que, si bien es cierto, no debemos de extralimitarnos para condenar todo tipo de música, porque la música también es expresión del gozo que Dios pone en el corazón de los hombres. Pero esa música y la danza, la palabra del Señor nos enseña, no son parte de la adoración, porque la adoración que se le ofrece a Dios es una adoración en espíritu y en verdad. Otro ejemplo es la cultura digital de hoy en día. ¿Cuánto ha cambiado el mundo ahora con toda la tecnología? ¿Cuánto esta tecnología también se ha colado dentro de la iglesia y está afectando la espiritualidad de la iglesia? Cómo la, la tecnología está estorbando la adoración. Eso también es una crisis que tenemos que enfrentar. En Efesios capítulo 4, versos 25, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 4, dice en el versículo 25. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar verdad los unos a los otros habla de tener una comunicación verdadera, no una comunicación digital como muchas veces ocurre ahora, que estamos abandonando el calor humano, estamos abandonando el contacto físico, las relaciones, la comunicación humana, y la estamos sustituyendo por la información digital, por la comunicación digital. Esos principios no pueden cambiar. Frente a esta crisis, el principio eterno es claro. La verdad y la comunicación son inseparables. Debemos de hablar verdad los unos a los otros. La iglesia, sin embargo, en medio de esta eh, contexto de la cultura digital, también está llamada a ser una iglesia creativa que use los medios digitales, pero sin perder la profundidad del mensaje. Que no sustituyamos la tecnología por la comunión los unos con los otros. Debemos nosotros preservar la forma en que se mantiene precisamente la verdad y la comunión. El evangelismo puede ser creativo utilizando las herramientas digitales, pero no puede perder su profundidad, no puede perder su esencia, no puede perder la base que lo fundamenta. Y también podemos hablar acerca de la fragmentación familiar como otra de las grandes crisis sobre las cuales tenemos que enfrentar ahora con los mismos principios eternos con los que se enfrentaron crisis en el pasado. La familia como núcleo de formación espiritual y emocional está siendo actualmente erosionada por modelos individualistas, por rupturas constantes y por ausencia de los miembros de la familia. Hoy en día, el divorcio, la separación, se está, se ha arraigado profundamente en la cultura. Hoy en día, los jóvenes ya no piensan en, en tener hijos y Se le escucha proclamar muy,
Se le fue el sonido un momento, la hermano gloria Joaquín. del Señor a través de la procreación. Hola, hermanos. Me dice Ahora si ya sí, se Puede escucha. repetir porque no escuchamos, hermano. se le fue la voz como 30 segundos, hermano. Ok. Estábamos hablando, hermanos, acerca de la situación actual Se le está escuchando puro de cómo robot. los jóvenes ahora, hermanos, Se le estaba escuchando puro robot, hermano. Se le corta mucho el audio, hermano, se oye así muy cortado. ok, me confirma si se está escuchando mejor. Un poquito entrecortado todavía. Sí, es Ahora un sí. problema de No, lentitud en mi conexión, hermano. ahí está. Ahí se le oyó mejor, hermano. Ok. Voy Se le fue completamente el sonido, hermano Decía Mauricio. que hoy en día la familia Hermano, se le fue el audio por completo, ya no la escuchamos. familia no es la prioridad de los jóvenes. Está lenta porque acá ha caído una lluvia. Ahorita le escuchamos bien. Ok. Hablábamos de la crisis de las familias, hermano. Cómo hoy en día el divorcio se ha aumentado. Cómo para los jóvenes construir una familia ya no se ha vuelto una prioridad en sus vidas. Tienen otro tipo de metas, tienen otro tipo de intereses, pero la familia ha perdido el interés que debe de tener. Esa crisis también debe ser enfrentada con los mismos principios eternos. Hablar de el pacto y de la fidelidad como principios para construir relaciones duraderas. Eso es parte de la crisis que tenemos que enfrentar como ministros del Señor, como siervos de Dios. La respuesta ministerial debe ser la restauración de las relaciones y las enseñanzas bíblicas acerca de la familia. Esos principios eternos son los mismos, aunque las crisis de la fragmentación familiar son distintas a las épocas pasadas. Hoy tenemos una crisis distinta. Hoy en día, tener hijos no constituye una prioridad para muchos jóvenes. Prefieren vivir en aislamiento y vivir en relaciones superficiales. Se ha perdido la esencia del matrimonio, la bendición que es el matrimonio. Ya no forma parte de las prioridades de muchos jóvenes. Han sido solamente, hermanos, 4 ejemplos de crisis que nosotros estamos en y debemos de enfrentarlos con los mismos principios eternos con los que se enfrentaron las crisis en tiempos pasados.
Lo que vamos a cambiar es la aplicación contextual en que lo hacemos. Adaptar a cómo va a proclamar el Evangelio, sin cambiar el Evangelio. ¿Sí? Pero cada época va a ser distinto porque el contexto, hermanos, sí Otra tiene vez, un hermano. efecto sobre la forma en que entendemos el Evangelio. Quiero finalizar, hermanos, Le está yendo otra vez el sonido, hermano. Lo sacó. El internet lo sacó. ok, se me cayó la conexión unos minutos, hermanos, Sí, pero hermano. Sí, hermano. estamos, Como 2 minutos, hermano. no sé dónde me quedé, hermanos. ¿Qué fue lo último se logró escuchar? Estaba hablando de que los jóvenes, su prioridad ahora ya no es la familia. Exacto. Decíamos, los jóvenes no tienen eso como, como como una meta importante para su vida. ¿Sí? La familia ha dejado de tener el valor que la Biblia nos enseña. Y ese valor tiene que ser rescatado a través precisamente de cómo nosotros vamos a ir fomentando los principios de o mejor dicho, tenemos que ir enseñando la restauración de las relaciones bíblicas, ¿sí? A través de la enseñanza de esos principios que encontramos en la Biblia. Así es como se enfrentan las crisis en los tiempos, no cambiando la verdad bíblica, no cambiando el contenido del Evangelio, sino por el contrario, proclamando los mismos principios que se han generado desde el fundamento de la iglesia. Esos principios van a ser efectivos en todo tiempo, en toda cultura. No necesitamos adaptar el Evangelio a la cultura. La cultura va a ser transformada por el Evangelio. Y esa es la misión que tenemos nosotros como ministros del Señor, como siervos de Dios. Quiero finalizar, decía, hermanos, haciendo un llamado a cada uno de nosotros, aquí a todos los que nos reunimos en Varones en Acción, a ser fieles en medio de las tormentas de las épocas, a ser fieles en medio de las crisis, a no creer que vamos a repetir los mismos métodos con los que se enfrentaron las crisis antepasadas, sino que vamos a ser firmes y a mantener sin alterar el contenido del Evangelio. Pero nos vamos a adaptar a cada época porque así lo mostraron los siervos del Señor en cada una de sus épocas. Cada uno promulgó las mismas verdades, aunque los métodos pudieron haber cambiado. Pero la verdad del Evangelio no puede ser cambiada de ninguna manera. No podemos adaptar el Evangelio a los tiempos. No podemos adaptar el Evangelio a la cultura. No podemos adaptar el Evangelio a las crisis. Vamos a transformar la cultura, vamos a superar las crisis predicando el único y verdadero evangelio, el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera en que la iglesia va a enfrentar las crisis actuales y es la manera en que vamos a poder dar cuentas al Señor de la obra que nos ha encomendado a cada uno de nosotros según nuestra propia época que estamos enfrentando. Amados hermanos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, esta reflexión acerca de el ministerio en los tiempos de crisis y cómo el evangelio es inalterable en todos los tiempos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.
Muchas gracias, mi hermanito Mauricio. Excelente tema el que nos ha dado en esta hermosa noche, como lo es el ministerio en tiempos de crisis. Y es que, hermano amado, los puntos que usted tocó en esta hermosa noche han sido puntos muy importantes, muy importantes. Sabemos que hay una fluidez sobre la sexualidad, que fue uno de los temas que usted tocó, la música, hermano, hoy, hermano Mauricio, podemos darnos cuenta que incluso algunas iglesias de Cristo, hermano, están cayendo en esta crisis y están adoptando la adoración con música instrumental, hermano. Hoy en algunos lugares de Estados Unidos, hermano, yo tuve la oportunidad de hacer algunos viajes y pude darme cuenta que en algunas iglesias de Cristo, en la mañana se están reuniendo los que no adoran a Dios con música y en la tarde se están reuniendo hermanos que están adorando con música instrumental. Una crisis tremenda que se está viviendo. Hoy estamos viendo que la iglesia, hermano, la quieren actualizar, la quieren modernizar. Y es que, hermano, la iglesia no se puede actualizar. La, la, la doctrina no se puede modernizar. Sabemos que la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y para siempre. Sabemos que la palabra del Señor es para siempre, permanece para siempre. La escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice, no pasarán. Y es que realmente, hermanos, está viviendo una crisis que realmente está escaseando en algunos lugares la verdad, la sana doctrina. Realmente, hermano, también estamos viendo, hermano, estamos viendo un punto bien delicado de que la iglesia, en lugar de ganar esas almas que están en el error, están aceptando, hermano, el cambio de género. La iglesia se está adoptando, se está adaptando al sistema, como lo que usted dijo, al sistema que se está viviendo y no se está predicando la verdadera palabra del Señor. Eso, hay varias, usted tocó varios puntos de crisis que se están viviendo y que esta crisis pues nos están ayudando a nosotros a ponernos alerta, a estar siempre practicando los principios como los que usted tocó, los principios bíblicos con los cuales podemos nosotros enfrentar la crisis que se está viviendo sin alterar lo que usted dijo, hermano, sin alterar los principios bíblicos que están establecidos por Dios. Realmente, hermano Mauricio, muchas gracias por este tema tan importante, este tema tan interesante. Hay muchas cosas de qué hablar sobre este tema que yo estoy seguro que algunos de los hermanos van a querer hacer sus comentarios. En nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos por excelente tema, mi hermano Mauricio. Vamos a dejarle el tiempo a mi hermano Hugo Garzón. Él tiene la oración final. Nuestro hermano desde Bolivia estará haciendo la oración final y luego le estaré dejando el tiempo a mi hermano Aurelio García desde México. Él estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Hugo Garzón. Gracias, hermanito. ¿Se me escucha? Perfectamente, hermano. Muy bien, oraremos, hermanitos. Padre Celestial, en ese tiempo hemos meditado en el estudio titulado El Ministerio en Tiempo de Crisis, compartido por tu siervo Mauricio Hernández. Hemos aprendido que las dificultades no detienen tu obra, sino que muchas veces se convierten en escenarios donde tu poder y tu gracia se manifiestan con mayor claridad. Señor, reconocemos que en la vida personal,
familiar y congregacional, enfrentamos pruebas, incertidumbres y luchas, pero también creemos que en medio de cada situación difícil, tú sigues siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Ayúdanos a entender que el ministerio en tiempos de crisis no se mide por ausencia de problemas, sino por la fidelidad con la que servimos a pesar de ellos. Danos, danos corazones dispuestos a, a perseverar en la oración, en la enseñanza de tu palabra y en el servicio a los demás. Enséñanos a ser sensibles a las necesidades de los que sufren, a extender nuestras manos con compasión, a hablar palabras de consuelo y a mantener viva la esperanza en Cristo. Todo eso te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanito Ricardo. Eh, Rigoberto. No, usted al contrario, mi hermano Víctor, gracias por esta oración final. Mis amados hermanos, vamos a entrar al tiempo de preguntas y comentarios y vamos a dejarle el tiempo entonces a nuestro hermano Aurelio García desde México. Él estará moderando este tiempo. Adelante, mi hermano Aurelio. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Bendecida noche para todos. Iniciamos en este momento con el espacio de preguntas, comentarios y respuestas respecto al tema que expuso nuestro hermano. Recordando las reglas que tenemos para la participación, hay que levantar la manita, damos 2 minutos, se da el comentario, la pregunta, posteriormente cedemos la palabra a nuestro hermano quien expuso la palabra y así vamos avanzando sucesivamente. Veo aquí que todavía nadie ha levantado la mano. Normalmente cuando esto sucede es porque el tema ha quedado totalmente claro. Pero hermanos, los invito a todos, anímense, hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, participar siempre es bueno y es mejor preguntar que quedarse con dudas. Nunca hay preguntas malas. Aquí nuestro hermano Pedro Bates ya levantó la mano. Buenas noches, mi querido hermano. Le cedo la Buenas palabra noches, estimado hermano, buenas noches. para pregunta Solamente o comentario. un breve comentario, solamente haciendo memoria, yo me bauticé cuando tenía 16 años, allá en el año de 1964, y cuando yo escuchaba la exposición de esta noche venía a mi memoria todas esas corrientes de pensamiento y de conducta que hubo en el pasado, como el caso de los hippies, la guerra de Vietnam y la famosa LSD, que dio a los jóvenes. Sin embargo, también se notó en ese tiempo predicadores que ya no están entre nosotros, pero que demostraron su celo ferviente a favor de la pureza doctrinal bíblica. Y eso es muy importante, siempre ha habido. Yo me acuerdo del hermano muy amado Dan Cocker. Él desarrolló una serie de conferencias que lo llamaba eh, Cristo en la cultura de las naciones. Y era muy impactante las charlas que ellos daban al enfatizar precisamente el punto de vista que enfocó el hermano Mauricio esta noche, ya que esta ha sido una constante con lo que la iglesia ha estado trabajando desde tiempos antiguos. Lo fue en la década de los 60, después la de los 70, los 80, los 90 y en la actualidad. La situación es la misma y solamente se espera que todos los hermanos, nuestros consiervos en todas partes, podamos mantener el celo por conservar la pureza de la iglesia y la buena moral y los principios éticos invaluables. Realmente, gracias. Gracias, hermano Pedro Bates, por su comentario. Lo apreciamos y muy interesante. Es verdad, yo creo que a lo largo del tiempo y también a futuro viendo, creo que van a seguir sucediendo más cosas porque el mundo es cambiante. Siempre son modas, incluso algunas repetitivas con algunos factores diferentes, pero pues sabemos que la palabra de Dios es inmutable. Y no solo es inmutable, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros lo sabemos. Y allá afuera hay gente, hay prójimos
que no solo la necesitan, tienen que conocerla para salir del mundo en el tinieblas en el que viven. Lo digo porque en un momento de mi vida estuve perdido. Hubo hermanos en Cristo que fueron diligentes para conmigo y bueno, bendito sea Dios, ahora gozo de la plenitud de Dios. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, hermanos? Puede levantar su manita, aportar un comentario. Voy a revisar si hay mensajes en el chat. Pues no, no tenemos nada en el chat, nada más unas manos de agradecimiento de nuestro hermano Gerson Bravo. Hermano Rigoberto, adelante, le cedo la palabra. Muchas gracias, mi hermanito Aurelio. Debido a que no hay manos levantadas, yo tengo una pregunta para mi hermano Mauricio. Él tocó un texto muy bonito basado a Hebreos, de cómo debemos nosotros hoy adorar a Dios sin música instrumental. ¿Qué opinión le da el hermano de que hoy en día se está usando, se quiere hacer acompañamiento de la alabanza, haciendo sonidos con nuestra boca, con nuestras manos, si esto es correcto, porque hoy vemos que muchos dicen que la iglesia debe de modernizarse. Y hoy vemos cánticos acompañados de un coro que están haciendo sonidos con la boca dándole como el ruido de un instrumento, y lo están haciendo en plena adoración al Señor. Entonces, me gustaría ver la opinión que el hermano le da a esto, si está bien o es incorrecto, o se está agregando algo ahí a la adoración. Gracias, Gracias, hermano hermano Rigo. Roberto, por su pregunta. Hermano Mauricio, te doy la palabra para responder la pregunta de nuestro hermano Rigoberto. Sí, gracias, hermano Rigo. Realmente es eh, la, la adoración que el Señor nos, ah, nos pide, la que el Señor reclama, lo que al Señor le agrada, es la adoración en espíritu y en verdad. Y la manera en que el espíritu se manifiesta en la adoración, ¿verdad? Varía de persona en persona. Es decir, es como la oración. Hay quienes oran de rodilla, hay quienes oran parado, hay quienes oran sentado. Esa expresión nace del corazón del adorador, que es ahí donde Dios ve la intención en la adoración, ¿verdad? Con respecto a esto, al canto, hay una línea muy delgada entre la emoción humana y lo que realmente el espíritu está promoviendo en la adoración. ¿Sí? Estos cantos, por ejemplo, hay ciertos cánticos, hay ciertos coros, hay ciertos himnos que he escuchado algunas veces en la iglesia, que provienen de música que no es propiamente cristiana. ¿Sí? Pero tienen sonido, tienen ritmo de canciones que vienen del mundo, ¿verdad? Pero se expresan con palabras de adoración. Entonces se vuelve un poco difícil eh, el juzgar sobre la intención del corazón en la adoración. Yo creo que la adoración es una comunicación muy íntima con el Padre. ¿Sí? Es la manera en que yo oro, la manera en que yo canto, lo que yo digo al expresar en el canto, tiene que tener una conexión entre el Padre y mi corazón. Si una música a mí no me dice nada, entonces no va a haber adoración de mi parte en acompañar, ¿sí? Ese canto o ese himno, ¿verdad? Particularmente
los sonidos que se hacen cuando uno canta eh, muchas veces pueden no tener sentido, ¿sí? No pueden no tener sentido, pero es algo que en el corazón del que está adorando, Dios va a ver en eso. Lo que me parece a mí es el principio básico en la adoración, es que Dios es espíritu, hay que adorar en espíritu y en verdad, y también el principio que Dios es un Dios de orden. Pablo lo dijo esto con respecto al culto de adoración. Si se vuelve ya un desorden, entonces esto es un problema, ¿sí? Es como yo puedo decir, bueno, yo tomo un ritmo de cumbia, ¿sí? Y empiezo a cantar, aunque no use instrumento musical, pero estoy utilizando un ritmo de cumbia. Entonces, ahí es la intención con la que se está cantando, ¿verdad? Yo pienso que, como dice la Escritura, Dios busca que le demos alabanzas de labios, que le adoren, ¿verdad? Y eso es la esencia de la adoración. Eh, en ese sentido, a mí personalmente no me causa ningún problema de conciencia escuchar los coros cristianos, ¿verdad? Siempre y cuando lo que canten sea alabanza al Señor, ¿verdad? Pero hay una línea delgada de cuando se está volviendo un exhibicionismo. Cuando digo quiero exhibir mi voz, ¿sí? Y no es eso lo que el Señor quiere. Y quiere que expresemos del corazón. Y aunque yo cante fatal, pero si canto del corazón, el Señor se agrada, ¿sí? Y lo que pasa es que hay veces también en la iglesia decimos, bueno, pero pues por eso la iglesia también canta muy mal, ¿verdad? La iglesia canta muy mal. ¿Es malo que enseñemos a la iglesia a cantar bien? Yo creo que no. Yo creo que es bueno que la iglesia aprenda a cantar, ¿sí? Que aprendamos a cantar, pero sobre todo que aprendamos a discernir lo que cantamos, porque hay ciertos coros que realmente no son alabanza al Señor, ¿verdad? Cuando hay ciertos ritmos que se toman del mundo y se traen al canto de la iglesia y pues ahí donde se vuelve un poco peligroso. Eso sería mi comentario con respecto a su pregunta, hermano Rigoberto. Gracias, hermano. Gracias, hermano Mauricio. Tenemos dos manitas más levantadas. Le cedo la palabra a nuestro hermano Ever y posteriormente a nuestro hermano Víctor. Adelante, hermano Ever. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para cada uno. Agradecemos a nuestro hermano Mauricio por ese tema porque es de gran importancia. Algo que yo he aprendido entonces, hermanos, es que el evangelio, que es eterno precisamente en Cristo Jesús, porque Él es eterno. Cuando Apocalipsis entonces menciona de que es un ángel el que salió para proclamar el evangelio, a veces pensamos que es literalmente un ángel, pero como sabemos, el día de hoy es la iglesia la que está comisionada a proclamar ese evangelio. Entonces, tenemos que relacionar muy la palabra, muy íntimamente, vamos a decir, la iglesia con el evangelio y con Cristo, que no puede haber separación en estos tres. Sabemos entonces que Jesús dijo sobre la iglesia que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra ella. Nos vamos al primer siglo, nos vamos al segundo siglo, al tercero, cuarto, quinto y sucesivamente. Ese evangelio ha permanecido intacto, como entonces hemos entendido en esta noche, sin que se altere en lo más mínimo. Pero ¿quién se ha encargado de que esto suceda? Es la iglesia, que el día de hoy, en medio de todas esas crisis, en medio de todos esos cambios, sigue proclamando el evangelio puro y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos de separar nunca la iglesia del evangelio ni de Cristo y viceversa, porque va tomado todo de la mano.
como dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermanos, a nosotros nos corresponde, así como correspondieron a nuestros hermanos que nos antecedieron a través de los siglos, nos corresponde enseñar, transmitir ese evangelio puro, esa doctrina que ha venido desde el primer siglo hasta el día de hoy, como decía nuestro hermano, aunque vengan crisis, aunque vengan cambios, pero el mensaje sigue siendo el mismo, intacto, pero queda en nosotros seguirlo manteniendo para las futuras generaciones, sin el menor temor o miedo de que ¿qué tal si va a cambiar? Si nosotros transmitimos bien ese mensaje, las futuras generaciones lo van a poder captar, aquellos hombres que van a ser escogidos por Dios también para recibir ese verdadero evangelio y poder transmitirlo a las siguientes generaciones y así sucesivamente. Entonces me hizo reflexionar ese mensaje, hermanos, hermano Mauricio, para pensar en eso de que tengo una gran responsabilidad de transmitir ese evangelio puro a mis hermanos, a los jóvenes, a las personas, para que un día ellos también lo proclamen. Únicamente, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias, hermano Ever, por su comentario, muy acertado. Cedo el micrófono a nuestro hermano Víctor. Adelante, hermano Víctor. Gracias, hermanito. Sí, hemos dicho que Dios nos pide que adoremos con espíritu y verdad. Y tenemos que entender eso, básicamente. ¿Qué es eso? Quiere decir que debemos adorarle con el corazón sincero y siguiendo la palabra de Dios, ¿no? Todos los días. Eso, ¿no? Que nuestra adoración sea sincera y verdadera. O sea, no depende mucho de la música o los instrumentos, eso para mí sería en segundo lugar. Él quiere que seamos sinceros y verdaderos. No podemos tocar instrumentos como lo hacemos en la Iglesia de Cristo, pero podemos ser falsos. Te está diciendo, adorame como dice, ¿no? Con espíritu y en verdad. Eso tenemos que entender. Tocar instrumentos en segundo plano, o sea, no lo veo de esa discusión. Sí, tenemos que hacer caso que lo daremos en espíritu y verdad, como Él nos dice, todos los días. Gracias, hermanito. Gracias, hermano Víctor, por su comentario. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna manita más levantada? Todavía tenemos tiempo. Bueno, si nadie más tiene algo que agregar. Hermanito. Nuestro hermano Alfredo, está levantando la mano nuestro hermano Alfredo. Adelante, hermano Alfredo. Y hermano, buenas noches a todos. Agradecidos por ese tema tan maravilloso. Agradezco a mi hermano por esa exposición que en esta noche nos ha dado. Pero tengo una pregunta. Hoy en día, pues como decía el hermano, que los jóvenes, pues ya su prioridad no es la familia, el matrimonio. Entonces, hermano, yo tengo una duda acerca de, he visto en la iglesia que hay jóvenes que tienen novia, tienen novio y pues no lo dan a conocer a la iglesia. Y un principio bíblico que yo veo es que María y José estaban comprometidos y todo el pueblo de Israel, o sea, la comunidad judía, conocía de ese compromiso. Pero hoy en día no se ve eso, entonces a veces suceden problemas porque el novio no da a conocer a la novia ni la novia al novio. Entonces viene otro y le gusta y hay problemas porque pues no se sabe si son novios, ¿verdad? Y entonces ya esto ha causado dificultades. Entonces, ¿se podrá aplicar el principio bíblico que encontramos cuando María y José eh, daban a conocer su compromiso como novios? Y pues obviamente lo conocían todos. Entonces yo quisiera saber si se puede usar ese principio hoy en día en la iglesia porque se ha perdido esos valores. Gracias, hermano. Gracias, hermano Alfredo. Hermano Mauricio, le cedo el micrófono para responder
la respuesta de nuestro hermano Alfredo. Adelante, hermano Mauricio. Sí, gracias, hermano. Eh, el caso de José y María tiene un contexto cultural histórico que tiene que ver con la cultura judía. ¿Sí? El principio es el respeto al cuerpo, el respeto a la dignidad de la otra persona. En una relación entre un hombre y una mujer que tienen una atracción, una intención de unir sus vidas, Dios estableció principios para llevar esa relación, que no tenían que ver tanto con las expresiones culturales, porque como dijimos en la clase, las culturas cambian, pero los principios bíblicos no cambian nunca. El principio es la fidelidad, el respeto a la otra persona, que el varón sepa respetar la dignidad de la hembra y la hembra también sepa respetar la dignidad del varón, ¿verdad? Que ambos se respeten a sí mismos y tengan una relación, porque puede ser que unos jóvenes, pues que un joven o una señorita lleven a su novia a la iglesia, pero están cometiendo fornicación, y el hecho de haberlo presentado a la iglesia no santifica ese noviazgo. Es la aplicación de los principios de fidelidad y respeto lo que hacen que ese noviazgo sea un noviazgo santo y agradable delante del Señor, ¿verdad? No tanto el presentarlo a la iglesia, no es que no tenga importancia, porque eso demuestra que para el joven o la joven, la iglesia es importante y comparte con la iglesia sus decisiones, ¿verdad? Personales. Pero el caso de José y María tiene un contexto cultural. De hecho, aprovecho para hacer una reflexión con respecto a esto, de los contextos culturales y cómo los principios bíblicos se aplican en los diferentes contextos culturales. Porque presentamos tres casos del Antiguo Testamento, ¿sí? Presentamos a Moisés. Moisés tuvo una actitud férrea, opositora hacia el faraón, ¿sí? Una férrea oposición al faraón. Luego tenemos a Daniel. Daniel fue opositor, ¿sí? Pero también podemos decir, no fue que se mezclara, pero él tuvo injerencia en el imperio de Babilonia. O sea, Daniel no se dejó contaminar por la cultura babilónica. Él transformó la cultura, transformó el pensamiento de los babilónicos, de tal manera que hasta aceptaron a Daniel, ¿verdad? En muchos de sus consejos, porque sus consejos estaban basados en los principios. Y luego tenemos a Pablo, que Pablo parece que se mezcla con los atenienses, ¿verdad? Porque habla de la filosofía de los atenienses, utiliza y Pablo realmente solo está contextualizando, solo está aplicando los principios en el contexto. Y así es como nosotros debemos de aplicar las verdades bíblicas hoy en día, porque si queremos aplicar el patrón, podemos llamarlo así, el patrón uniforme de cómo se hicieron las cosas en el Antiguo Testamento, vamos a ver que la aplicación de los principios bíblicos hoy en día pueden ser muy difíciles. El vestuario es un ejemplo muy claro de eso. ¿Podemos nosotros vestirnos como vestían en los tiempos bíblicos en la cultura judía? No podemos vestirnos de esa, nos vestimos de otra manera, ¿sí? Pero sin embargo, nuestra vestidura sigue cumpliendo los principios bíblicos, que es el pudor y el respeto a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente debemos de ver, la aplicación de los principios en medio de los distintos contextos culturales y no dejar que la cultura cambie el evangelio, sino que el evangelio transforme en la cultura. Ese es mi comentario y respuesta a la inquietud de nuestro hermanito. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Mauricio. Gracias, hermano Alfredo. ¿Alguien más que tenga un comentario? Si no, vamos a cerrar la sección.
Un comentario más. Ok, mis hermanos, ya para finalizar, voy a hacer una última aportación con respecto del tema que se nos predicó. Si algo noté en todo esto, y creo que todos estamos de acuerdo, es que los responsables de que el Evangelio sea transmitido tal cual es de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Por ello voy a leer lo siguiente, que aunque fue dicho en otro tiempo, por supuesto que nos alcanza. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, eh, que en otro tiempo habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En resumen, nosotros somos los responsables. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Tenemos un llamado a cumplir y tenemos una obligación. Y recordando siempre también que no van a gloriarnos cuando acerquemos almas a Dios, porque por obras no alcanzamos nada. Es por la misericordia que Dios ha tenido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, gracias a todos por participar en esta hermosa noche. Cerramos ya la sección de preguntas y comentarios. Cedo los micrófonos a nuestro hermano Rigoberto. Adelante, hermano Rigoberto. Muchas gracias, mi hermanito Aurelio. Gracias por moderar este tiempo tan importante. Agradecerle una vez más a todos nuestros hermanos amados que formaron parte del programa en esta hermosa noche y agradecerle también a todos nuestros hermanos que con gran esfuerzo hacen todo el esfuerzo que hacen por conectarse cada lunes, cada miércoles y cada viernes, ese esfuerzo de conectarse a la plataforma de Varones en Acción. Mis amados hermanos, a los 28 que todavía estamos, les quisiera pedir favor que nos quedáramos un minuto más, ya que nuestro hermano John Hernández tiene algo que comentarnos y yo quisiera dejarle el tiempo al hermano John Hernández para ver si él está en la disposición de tomar el micrófono y por supuesto le hemos dicho a él que miércoles y viernes le íbamos a dar un espacio en la plataforma de Varones en Acción para que él pudiera exponer un caso que él está viviendo. Adelante, mi hermano John Hernández. Hermanito, pero no hay alguno que no estuvo el miércoles, no sé. Yo creo que ya todos son conocedores del caso, ¿no? Vamos a ver, hermano, alguien que no haya estado el miércoles, que ponga ahí su manita, que levanten su manita los que no estuvieron el miércoles. Ahí hay uno ya levantando su mano, hay dos, hay tres, eh, hay cuatro, hermano, hay cinco, Ok, hay siete. Muy bien, hermano. Ahí le levantaron varios la mano, hermano. ok, bueno, entonces les explico. Mm, el oftalmólogo me dijo que tengo un agujero en el centro del ojo derecho y que si ese agujero crece y llega a la superficie, lo podría perder definitivamente. O si la otra cosa que puede pasar es que la presión del ojo aumente y se pueda reventar, explotar el ojo. La solución para esta problemática es un trasplante de córnea y como no tengo un trabajo formal, no tengo un seguro cómo cubrir eso. Y la opción más viable que me dio el oftalmólogo era acercarme al Club de Leones acá en Quito, Ecuador, donde resido. Y allí me dan la opción o lo que me han dicho es que la cirugía cuesta $4,000 en una clínica privada
vale 9.000. Entonces ahí hay medicina especializada y bueno, me dirijo a ustedes los que no conocen el caso por dos razones principales. La primera es que oren mucho por mí, que no me saquen de sus oraciones porque vivir emociones negativas como estrés o depresión, tristeza, puede ocasionar que la presión del ojo aumente y eso no me favorece por lo que ya les expliqué que podía pasar si aumenta la presión del ojo. Y la segunda razón es que estoy acudiendo a tocar todas las puertas posibles para poder reunir ese dinero. Entonces, si hay alguien o hay varios dispuestos a colaborar eh, con lo que puedan, como decía el miércoles, muchos colaborando de a poquito, eso se hace bastante y podemos alcanzar la meta. Entonces, allí le dejo la información por si acaso alguien está interesado. Interesado en ayudarme, voy a escribir acá el número telefónico, el número de WhatsApp más que todo, con código y todo, como lo hice el día miércoles, por si acaso, pues me quieren llamar para poderme ayudar en este sentido. Un momento, por favor. Bueno, allí en el chat está mi número de WhatsApp y bueno, espero que por favor me incluyan en sus oraciones para poder atravesar esta situación difícil victorioso, porque no es fácil no deprimirse sabiendo lo que estamos atravesando. Listo, mi hermano Rigoberto. Muy bien, mi hermano John, siempre lo estamos llevando desde el miércoles, lo estamos llevando en oración y mis amados hermanos, la razón por que hemos permitido que de poderle facilitar al hermano anunciar este asunto que le está pasando en la plataforma es porque nuestro hermano John Hernández ha sido muy colaborador en la plataforma. Él ha sido un hermano desde que al poco tiempo de haber iniciado la plataforma de Varones en Acción, ahora él estaba ayudando, colaborando en dirección de cánticos y con el tiempo fue pasando, el hermano ha expuesto varios temas bíblicos aquí en esta plataforma. Entonces, es la razón por la que casi generalmente no hacemos esto. Ustedes son conscientes de que la plataforma, pues casi no la usamos para esto, sino es más que todo para retroalimentarnos de la palabra del Señor. Pero realmente hoy hemos dado ese espacio al hermano miércoles y viernes para que a través de lo que hay en el sentir que hay en él, lo pueda exponerlo y algún hermano que quiera colaborar con ellos. Siempre he dicho, no podemos donar de un solo los $4,000, pero yo pienso que un poquito que pudiéramos donar cada uno, hacer un espacito, le podemos ayudar al hermano, definitivamente, ¿verdad? Esperemos que sea Dios quien toque nuestro corazón y podamos nosotros compartirle al hermano lo que podamos, ¿verdad, hermano? Lo que podamos, lo que se puede. No vamos a dar lo que no tenemos, ¿verdad, hermano? Pero creo de ser solidarios con el hermano,
para que él pueda ayudarse y pueda lograr esa cirugía. Claro, todo siempre puesto en las manos de Dios, ¿verdad, hermanos? Definitivamente. Así que este es el espacio que teníamos pendientes. Así que en esta noche no me resta más que desearle a cada uno de ustedes que tengan una feliz noche, que una noche muy descansadora y con la ayuda de Dios nos podamos ver el próximo lunes a las 9 de la noche. Pasen todos muy buenas noches, que descansen, que Dios nos los bendiga y los veo con la ayuda de Dios el próximo lunes. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Amén, buenas noches. Hermano Milton, muy buenas noches. Semana, bendiciones. Saludos. Buenas noches, hermano.